El Señor es bueno, no lo podemos dudar, ¿eh? Y su palabra es nuestra guía. Y en su palabra hay grandes promesas para nosotros, para sus hijos. Y hay una promesa que a mí me encanta, y es que dice la palabra del Señor que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la terminará. No dice la terminará, dice la perfeccionará hasta el fin. ¿Eh? La perfeccionará hasta el día que estemos en su presencia. Y es una promesa maravillosa, a pesar de que muchas veces pasamos por circunstancias y por dificultades en este mundo, porque estamos en este mundo y este es un mundo caído y es normal, ¿no? que pasemos situaciones complicadas. Pero bueno, yo no vengo a compartir de esto. Yo voy a compartir esta mañana sobre un poquito, sobre la carta de Santiago. Y el título que le di a la predicación es La sabiduría de Dios para tu vida y para la mía. La sabiduría de Dios para la vida del creyente. Y para introducir un poquito lo que es el mensaje, voy a comenzar haciendo una pregunta, para que no tenéis que contestar, ¿vale? Y tú tratas de encontrar la respuesta ahí donde estás, en tu interior, trata de encontrar la respuesta a lo que te voy a preguntar. La pregunta es, si Cristo te diera la oportunidad hoy de concederte una sola petición, la petición que tú quisieras, ¿cuál sería la petición que le haría al Señor? Piénsalo, no, como decimos aquí, no te lancen decir yo esta, no. Piénsalo y a lo largo de la predicación, con la palabra del Señor, vamos a contestar a esta pregunta. La carta de Santiago es una carta eminentemente práctica, porque tiene enseñanzas directas y enseñanzas que a veces son confrontadoras, que nos confrontan. Santiago nos dice, como solemos decir, mucho, Santiago nos dice la verdad sin anestesia. Él nos dice la verdad tal cual. Y él lo hace porque entiende que hay cosas que a veces es verdad, que hay que decirlas con mansedumbre, con ternura, pero que también hay otras ocasiones que hay que decir la verdad tal como es. Hay que simplemente dejar caer el peso de la verdad y que esa verdad sacuda nuestra mente y nos haga racionar. Y tal vez él lo aprendió de Jesús en el tiempo en el que estuvo con Cristo. Y si te acuerdas, recuerda el episodio de Jesús cuando le trajeron una mujer hallada en adulterio, que Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, nadie me acusa, todos se han ido. Y Jesús le dice con ternura, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Pero eso lo dice con un amor, con un cariño a esta mujer. Pero sin embargo, este mismo Jesús, en otra ocasión, vemos la Escritura que nos dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y tírala, porque te es mejor entrar en el cielo con un miembro menos que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces veis las dos situaciones, es como el Señor una la enfrenta de una forma y otra de otra. Y la carta de Santiago es como eso, es una serie de verdades condensadas, por así decirlo, porque es cortita, una detrás de otra, y la estructura o la forma en que tiene esta carta es muy similar a la estructura que tiene también el libro de Proverbios. Son una serie de verdades que no guardan, en muchas ocasiones no guardan relación una con la siguiente. En los versículos que vamos
a leer, que vamos a estar meditando de Santiago, nos habla acerca de la sabiduría. Y de esa misma manera, Proverbios es el libro que más nos habla de la sabiduría. De hecho, el capítulo 8 de Proverbios, si lo podéis leer en casa, personifica lo que es la sabiduría de Dios. Y es interesante que cuando tú comienzas a leer Proverbios, al principio, en el primer capítulo, Proverbios 1, del 1 al 4, escuchar lo que nos dice, que para qué fue escrito Proverbio. Dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. Y Santiago comienza en su carta a hablarnos de la necesidad que tenemos de manejar nuestra vida con sabiduría. Vamos ahora a la lectura. Vamos a leer, si tenéis vuestra Biblia, en Santiago, el capítulo 1, y los versículos del 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando meditamos en la palabra de Dios, es bueno hacerle preguntas al texto. Como en este texto, que es cortito, hay veces que es más fácil, otras veces es más complicado, pero es bueno que le hagamos preguntas al texto. ¿De qué habla el texto? Y de eso de lo que está hablando, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿O qué es lo que nos dice? En este texto que he leído, el Señor aquí nos habla de dos cosas. Nos habla de sabiduría y de cómo pedirla. De sabiduría y de cómo pedir esa sabiduría. Y también de la relación que guarda con la fe. Ahora dice que esa sabiduría, en primer lugar, nos dice que yo debo hacer, antes de pedir la sabiduría, nos dice que yo debo hacer como un inventario. Porque fíjate que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Es decir, tenemos que examinarnos nosotros mismos a ver si tenemos o no tenemos falta de sabiduría. ¿Tengo o no tengo sabiduría para conducirme? Y después que yo haga esta pregunta o haga esta evaluación, entonces puedo proceder a pedirle a Dios sabiduría. Y es importante porque, hermanos, la mayoría de las veces los cristianos asumimos de que no necesitamos sabiduría. La mayoría de las veces pensamos que tenemos la sabiduría suficiente. Y fíjate lo que nos dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos descansar solamente en nuestro entendimiento. Tenemos que confiar en el Señor y pedirle que Él nos dé sabiduría. Hermanos, hasta que nosotros no veamos todas las cosas a través de la lente de nuestro Dios, a nosotros nos falta sabiduría. Y la mejor evidencia que nos falta sabiduría es que cada vez que pedimos algo a Dios, yo creo que de cada 100 veces que le pedimos algo a Dios, solamente una vez, a lo mejor, hemos pedido por sabiduría, o tal vez ninguna. Y eso quiere dar a entender como que estuviéramos diciendo que no nos hace falta sabiduría, tenemos conocimiento suficiente.
Y Santiago nos dice, evalúate, a ver si es verdad. Pero la realidad es que cuando yo pienso en mí mismo, no sé cada uno de vosotros, pero cuando yo pienso en mí mismo, yo necesito sabiduría a la hora de compartir la palabra con los demás. Yo necesito sabiduría para aconsejar. Necesitamos sabiduría para planificar nuestra vida, para ser esposos, para ser esposas, etc. La presencia o ausencia de sabiduría en nuestra vida afecta a toda nuestra existencia, a todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones, a lo que vas a hacer, a lo que vas a decidir, a cómo criamos nuestros hijos, a todo lo que hacemos, a todas las cosas en que hacemos a lo largo de nuestra vida. Mira si tiene importancia esto, que si miramos nuestra vida hacia atrás, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado, fíjate, cada vez que hemos cometido un error o hemos vivido en pecado, la mayoría de las veces es por falta de sabiduría. Es por falta de sabiduría. Al igual que cuando hemos hecho las cosas bien, es porque la sabiduría del Señor nos ha ayudado en nuestra vida. Entonces, llegado aquí a este punto, y a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, de lo que Santiago nos pone también y nos está tratando de enseñar, la pregunta sería, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocimiento, la sabiduría no es habilidades. Hay muchas personas que son ateas, que no creen en Dios, que pueden tener mucho conocimiento y muchas habilidades. La sabiduría comienza de la manera en que tú conoces a Dios, lo reverencias y te sometes a su palabra. La sabiduría que viene de Dios es una capacidad especial que el Señor nos concede a aquellos que le buscan y que te permite, en primer lugar, dos cosas muy importantes. En primer lugar, discernir la verdad del error y te permite además ver las opciones disponibles, porque muchas veces tomamos decisiones sin ver las opciones en que el Señor nos pone delante. Hermanos, la decisión tomada con sabiduría de lo alto es lo que termina agradando a Dios, bendiciendo tu vida y la vida de otras personas. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios, no solo porque Él es la fuente de sabiduría, como nos dice Santiago, sino porque nuestro Dios se deleita en darnos sabiduría. Y, hermanos, necesitamos sabiduría para amar a Dios y para amar lo que Dios ama. Necesitamos sabiduría para decidir a favor de los intereses del reino y no a favor de nuestros propios intereses. Y yo necesito sabiduría para someterme debidamente al Rey. Porque a veces pensamos de que estamos sometidos al Señor, pero continuamos todavía viviendo en rebelión con Él. Hay algo que está claro en el libro de Santiago y también en el libro de Proverbios, que al igual en el resto de la palabra de Dios, y es que la sabiduría no tiene nada que ver ni con mis deseos, ni con mis emociones, ni con mis pensamientos, ni con mi capacidad intelectual. Depende exclusivamente de la voluntad de Dios, que es revelada por medio del Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a obedecerla y luego
a amarla y a quererla también. Santiago dice: si tú necesitas sabiduría para caminar en la vida, entonces pídesela a Dios, que es la fuente. Y escucha lo que Dios ha dicho con relación a la sabiduría en Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. El autor de Eclesiastés es el mismo autor de Proverbios, Salomón, y nos dice que la sabiduría viene de Dios y que Él la da, pero Él no la da indiscriminadamente. Y te has fijado, escucha lo que Él dice, que Él la da a la persona que le agrada. Y Santiago dice que Dios es la fuente y Él se deleita en darla en abundancia. Por tanto, debemos pedírsela a Dios. Y si tú unes estas dos enseñanzas, que acabo de decir, de que Dios la da en abundancia y se deleita en darla, pero se la da a quien le agrada, entonces, hermanos, nuestra vida de obediencia aumenta, nuestra sabiduría de Dios. Eclesiastés dice que cuando yo agrado a Dios, en otras palabras, que cuando yo le obedezco, Él me da sabiduría. Entonces yo necesito caminar en obediencia para ser bendecido con sabiduría. Hermano, la sabiduría de Dios nos permite ver de una mejor manera las cosas de esta vida. Te permite pensar más prudentemente. Te permite ver los tropiezos y cómo evitarlos. El autor de Proverbios nos dice en el capítulo 11 y el versículo 2: mas con los humildes está la sabiduría, o lo que es lo mismo que la humildad, nos conduce a la sabiduría. Y es que es así, el orgulloso no va nunca a alcanzar sabiduría, porque él se cree autosuficiente, pero es la humildad la que nos guía también a la sabiduría. Entonces, Santiago nos habla también de dos cosas: de sabiduría y de oración, de cómo pedirla. Y vamos a ver ahora la conexión entre la oración, la fe y la sabiduría. Hermanos, nosotros necesitamos sabiduría incluso para aprender a orar. Eso fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos. Y es que nosotros tenemos que orar con sabiduría y creer. Tenemos que tener fe. Nuestras oraciones más frecuentes, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que muchas veces afrontamos, es que el Señor nos saque del problema. Y es normal, cuando tú pasas por un problema, estás en medio de una tribulación, que lo que tú quieres que el Señor nos saque. Pero si el Señor nos permitió que pasáramos o que pasemos por una tribulación, es porque Él quiere enseñarnos algo. Él quiere que salgamos de ahí con una enseñanza. No es fortuito. Él está tratando de producir en nosotros fruto que no se produciría de ninguna otra manera. Porque, hermano, cuando la vida todo nos viene de rosa, no aprendemos. La verdad que aprendemos en medio de las dificultades y en medio de los problemas, es cuando el Señor lo usa para que aprendamos. Y para enseñarnos lo que Él quiere de nosotros y quiere que aprendamos. Déjame leerte una historia que todos la conocemos, pero vamos
a revisarla en un momento. Se encuentra en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1 y los versículos del 7 al 12. Segundo de Crónicas 1, del 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, a este tu pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar en mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón dijo, versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia. Salomón entendió, antes que Cristo viniera, que necesita buscar solamente una cosa, y es el reino de Dios, y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Y hermano, ¿tú piensas que Dios se complació en esa petición de Salomón? En Primera de Reyes, en el capítulo 3, también se nos habla también de esta historia. Y el versículo 10 nos dice: fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto a Dios. A Dios le agradó que Salomón no pidiera ni bienes, ni riquezas, ni gloria, ni fama, ni nada material. Hermanos, Dios está más inclinado a conceder sabiduría que cualquier otra petición que tú y yo tengamos. Y es que, hermano, para amar a Dios yo necesito sabiduría, para saber cómo lo amo y cómo lo tengo que amar. Para obedecer a Dios yo necesito sabiduría. Yo necesito sabiduría también para evitar las tentaciones y luchar con el pecado. Y nosotros tenemos mucha más información que Salomón en su tiempo, porque Cristo vino y nos enseñó directamente a no pedir por las cosas de este mundo. Déjame que te lea en la nueva traducción viviente, en Mateo 6:31, y después te lo digo, como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, en Reina Valera, y dice así, este es el texto: así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Ahí está todo lo material. Escucha ahora, de esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Notaste? Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y continué diciendo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. El texto, como nosotros lo conocemos normalmente, es: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida de Salomón ilustra que a veces se nos pasa que una de las diferencias entre la sabiduría de Dios
Y el conocimiento es que, por ejemplo, si nosotros aprendimos en el colegio de pequeño que 3 por 4 son 12, eso es conocimiento. Aunque yo me aparte de los caminos del Señor, yo me descarríe y me aparte de los caminos del Señor, yo voy a seguir sabiendo que 3 por 4 son 12. Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente. Yo necesito estar cercano a Dios, estar conectado con Dios para tener la sabiduría de Dios. Fijaros que cuando Salomón oró, como hemos leído, Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Pero cuando él se desconectó de Dios, cuando él pecó y se apartó de Dios, tomó todas las decisiones equivocadas. Y podíamos preguntarnos, bueno, ¿y si Dios le dio la sabiduría? Sí, pero es que en el momento que tú te apartas de Dios, es como un símil, ¿no? Una manguera que la enchufamos en un grifo, sale agua. Pero cuando tú quitas la manguera del grifo, se acabó el agua. Pues la sabiduría de Dios es prácticamente igual. Cuando tú te apartas del Señor, perdiste su sabiduría. Dejaste de tener la sabiduría de Dios. También nos dice Santiago, pide sin dudar del carácter de Dios, creyendo que cuando Dios responda, su respuesta será mejor de lo que tú has pedido. Cristo también nos lo dijo en Lucas 11 y el versículo 9 con otras palabras. Decía Jesús, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero nota lo que el texto no dice, que a veces lo confundimos. Pide lo que quieras y se te dará lo que tú quieras. Busca lo que tú entiendas y tú vas a encontrar exactamente lo que buscas. Y llama y seguro que la puerta que tú estás tocando se va a abrir. Eso no es lo que el texto nos quiere dar a entender. Es lo que el texto implica a la luz de lo que Cristo nos enseñó, y lo que está diciendo Santiago es: pide y se te va a dar. Y ahora tiene que confiar en el carácter de Dios, que lo que Él te va a dar va a ser mucho mejor de lo que tú estabas pidiendo. Busca y tú vas a encontrar. Y cuando encuentres, aunque no te guste, porque puede ser que a veces lo que encontremos no nos guste, pero tenemos que creer en el carácter de Dios, que lo que Él nos ha llevado a encontrar es algo muy superior a lo que nosotros estábamos buscando. Y toca a la puerta y espera. Y la puerta que Dios quiere que se abra, se abrirá. La que Dios quiere que se abra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos cabezones y nos ponemos y queremos abrir, llamar a la puerta que está aquí a mi izquierda, y seguimos llamando a la puerta que está a la izquierda. Esto es un símil, ¿no? Y de la puerta que está a la derecha sale una voz que nos dice: pero si no es ahí, es aquí donde tiene que llamar. Yo creo que nos ha pasado alguna vez que nos encabezonamos con algo, y hasta que el Señor nos hace, no es que venga literalmente a hablarnos así, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace ver, no es por aquí, es por esta puerta, por donde debemos de llamar y pasar. Y también a veces, como nos dice Santiago, a veces dudamos, y esas dudas que vienen a nuestra vida a veces nos paralizan. Son nuestros temores, como le pasó a Pedro cuando iba con Cristo y quería caminar por las aguas, y empezó a caminar, pero llegó el momento que él dudó y le dio el temor y se hundía
y clamó a Dios. Pues a veces nos pasa a nosotros eso con las dudas que a veces vienen a nuestra vida. Y hermanos, tenemos que pedirle perdón. En estos momentos pedirle perdón a Dios, que Él abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver la vida como Él la ve, y no como nosotros la miramos algunas veces. Dios se complace y le agrada que le pidamos y que seamos obedientes a su palabra, como nos dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dios es recompensador de los que le buscan. Él se deleita, Él se agrada en recompensarnos a sus hijos. Pero es importante que permanezcamos en la fe. Un escritor cristiano dijo que, con relación a la oración, que la oración no consigue nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. La oración, nuestra oración, hermanos, no consigue nada a menos que nuestra fe, o la fe que el Señor nos ha dado, sea su compañero inseparable. Y nuestra fe crece en la medida que yo conozco a Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino, cuando vino a la tierra, vino a revelar al Padre, pero también Él vino a revelarnos cómo vivir, cómo orar, y nos enseñó también algo muy importante: que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y para que quedara claro de que esto no era solamente palabra bonita cuando le tocó a nuestro Señor y a Getsemaní en su hora última, el Señor Jesús le dijo al Padre, con otras palabras, pero dejadme que lo diga así, yo le digo, Jesús le dijo al Padre: si es posible que esta cruz pase, pero ¿sabes? Yo no pido que la quite, dijo Jesús. Al final, lo que yo quiero es que se haga tu voluntad y no la mía. La oración de Jesús en Getsemaní no le evitó la cruz a Cristo, porque, si os fijáis, Cristo no oró para que Dios entrase en su voluntad. Jesucristo oró para Él entrar en la voluntad del Padre y en sus propósitos, los propósitos de Dios. Y esa es la función de nuestra oración, de la tuya y de la mía. Nosotros no debemos orar para que el Señor entre en nuestros propósitos, y nosotros debemos orar para entrar en los propósitos de Dios. Para ir concluyendo, decir que la sabiduría del cielo, la sabiduría del cielo que llevó a Cristo de la cruz a la gloria, es la misma sabiduría que te tiene a ti y a mí como peregrinos en este mundo. Porque nosotros no hemos llegado aún. Estamos en ese proceso en el que el Señor nos va perfeccionando, como dije al principio. A nosotros, hermanos, como decía nuestra hermana Patro, nos expulsaron del Edén. En un momento, un tiempo, nos expulsaron del Edén. Pero, gracias a Dios, vamos a nuestro reposo final, porque el Señor nos ha salvado, Él nos ha perdonado y vamos hasta nuestro reposo final. Pero en el camino, en ese desierto que estamos pasando,
A veces hay pena, hay sufrimiento, pero hermano, merece la pena. Hay pena, pero merece la pena pasarlo, porque tenemos la esperanza de una vida mejor. La esperanza que vamos a vivir en el reino de Dios. Que el reino de Dios tiene un rey y que espera que tú y yo le sirvamos. Porque para eso Él nos trajo a este mundo. Él nos salvó, Él nos perdonó y es como una carrera. Nos puso en la cinta, no en la de final de meta, sino nos puso en la salida, en el principio, y tenemos que hacer esta carrera sabiendo que Cristo vive en cada uno de nosotros y sabiendo que llegaremos a la meta porque Él lo ha prometido. Y la gran promesa que tenemos en el Señor es que cuando estemos, el día que estemos en su presencia, nos podamos alegrar y decirle al Señor: yo soy de los tuyos y tú vienes por mí. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a llevar vidas en su sabiduría, viviendo para los valores del reino y no viviendo para nuestros propios valores, y que al final de nuestra carrera sea un final triunfante en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por las promesas que encontramos en tu palabra. Te damos gracias, Padre, por la salvación que tú nos diste en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, porque en este caminar, Padre, no estamos solos. Tú nos dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, Padre, que mora en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que andemos como sabios y no como necios. Que nuestras vidas, Señor, sean cada día más consagradas a ti. Y, Señor, que tú también nos bendigas, que tú también nos fortalezcas en los momentos de dificultad y que nos agarremos a cada una de tus promesas. Señor, bendice a mis hermanos, bendice esta congregación, Señor, aquí en Algeciras. Derrama, Padre, de tu poder, derrama de tu amor, sigue tú ayudándolos, Señor, a ellos, y que ellos, Señor, se sientan arropados por ti en todo momento. Y, Padre, añade tú a tu obra cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.